Bueno, am, nuevamente por si alguien más se ha conectado, quisiera darles la bienvenida y, y espero que sea de bendición para ustedes como lo ha sido para mí también este estudio y compartir con ustedes uno de los principios más preciosos que me he encontrado en la palabra del Señor. Y me he atrevido a ponerle un nombre. No es un nombre muy bonito, muy poético, pero no encuentro otro. No encuentro otro que describa bien y de forma concisa esto. Y le he llamado el principio de la no recompensa. El principio de la no recompensa. La verdad es que es un poco contradictorio. Tal vez reconozco que este nombre está bien puesto solo si se le mira desde este punto de vista, porque también este principio se podría llamar el principio de la recompensa verdadera. También podría llamarse así, ¿ya? Pero preferí llamarle así porque generalmente cuando hablamos de una recompensa, nosotros nos referimos a algo que justamente es lo que no deberíamos buscar. Así es que creo que es más claro dejarlo así y quisiera entonces invitarlos a que vayamos a, a nuestras Biblias y lo que vamos a leer primero se encuentra en Lucas, en el libro de Lucas, en el capítulo 14, en el capítulo 14 de los versículos 12 al 14. Bueno, dice así. Y dijo también al que le había convidado: cuando haces comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que también ellos te vuelvan a convidar y te sea hecha recompensa. Y ahí aparece la palabrita que le da el título a esta presentación. Bueno, a ver, me voy a tomar la libertad de pedirles, por favor, si alguien tiene su micrófono abierto, que si lo pudiese silenciar, por favor. A menos que ustedes saben que yo no tengo ningún problema en que de pronto se haga alguna pregunta. A mí me gusta mucho eso de poder intervenir, poder hacer preguntas sobre lo que estamos hablando. No hay ningún problema, ¿ya? Bueno, entonces aquí el Señor Jesús está diciendo que nos cuidemos, que cuando hagamos banquete no invitemos a aquellos que nos pueden recompensar. Y él dice, a ver, voy a volver a leer esa parte, dice, no sea que también ellos te vuelvan a convidar y te sea hecha recompensa. O sea, Jesús lo presenta como una desgracia, como algo que hay que tratar de evitar. ¿Se fijan? No sea que te pase eso, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces después sigue diciendo, más cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos.
¿Qué les parece? Entonces aquí el Señor Jesucristo no solamente nos está diciendo que tratemos, ¿no es cierto?, de evitar o que tratemos de hacerle bien a las personas que realmente lo necesitan. No está diciendo eso. Lo que el Señor Jesús está diciendo es, esfuércense, evítenlo a toda costa. Como decía antes, no sea que te vuelvan a convidar y te sea hecha recompensa. O sea, pon cuidado, cuídate de eso, que no te pase, dice Jesucristo. Y entonces el Señor Jesús dice, ellos no te pueden recompensar. O sea, el Señor Jesús está diciendo, trata de hacerle bien a aquellos que no pueden recompensarte. Asegúrate de que cuando hagas el bien, no solamente lo hagas a quienes lo necesitan, sino a los que no pueden recompensarte de vuelta. ¿Ya? Qué interesante. Y entonces Jesús hace una promesa, dice, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Bueno, nos vamos a ir ahora a otro texto que se encuentra en Mateo. Vamos a leer Mateo, parte del Sermón del Monte, ¿ya? Parte del Sermón del Monte. Mateo 5:46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Ahora, Jesús no está hablando mal de los publicanos. Por favor, recordemos que Jesús muchas veces utilizó a los publicanos para ponerlos como ejemplo de personas que verdaderamente iban delante de los hipócritas al reino de los cielos, ¿ya? El publicano lo presentó Jesús como la persona que verdaderamente descendió justificado a su casa, porque era honesto, era sincero en reconocer sus pecados ante Dios. Ahora, el Señor Jesús está diciendo aquí los publicanos porque Él se está dirigiendo a un grupo de gente que en general despreciaban a los publicanos. Ellos sabían que los publicanos eran gente interesada, gente que le gustaba el dinero. Y en ese contexto es que Jesús les dice a ellos, si ustedes aman a los que los aman a ustedes, ¿qué recompensa tendrán? Ninguna, ¿no es cierto? No van a tener recompensa. ¿No hacen eso mismo los publicanos? O sea, en pocas palabras, esas personas que les gusta el dinero, que les gusta ganarse el dinero, tal vez injustamente, ¿acaso no tienen por costumbre hacer eso? ¿Hacerle bien a otros para obtener una ganancia? Y quedémonos con esta palabra donde dice recompensa, porque de aquí la saqué, de hecho, para ver la palabra que está en el diccionario del griego, ¿ya? La palabra que se usó originalmente. Quedándonos con esta idea, vamos a seguir en Mateo, pero ahora en el capítulo 6. En el capítulo 6. Y nos vamos a otra situación bien cercana que presentó Jesucristo de este mismo tema, en donde él comienza a decir, mirad que no hagáis vuestras limosnas, mirad que no hagáis vuestras limosnas delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? El Señor Jesucristo está diciendo claramente que aquella persona que de alguna manera busca siquiera ser vista cuando está haciendo una obra de bien, dice, no tenéis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Qué importante. Hasta en la actitud el Señor Jesucristo puso cuidado, hasta en la actitud. O sea, si tú estás buscando hacer el bien a las personas que no te pueden recompensar, pero en ese proceso tú te atreves
a hacerlo de tal manera que te vean, de tal manera que sea vista tu buena obra, el Señor Jesús dice, no tenéis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Y luego vamos a ver por qué. Sigue diciendo, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Entonces el Señor Jesús pone de contraste inmediatamente esto para que se entienda bien, ¿no es cierto? Y lo presenta contrastado con lo que hacen los hipócritas. Él sabe de quiénes está hablando, ¿no es cierto? De esas personas que hacían profesión de fe, esas personas que procuraban que todo el mundo se diera cuenta de cuán justos eran ellos al hacer el bien, al dar limosnas, ofrendas, ¿no es cierto? Bueno, el Señor Jesús dice, de cierto os digo, ya tienen su recompensa. O sea, no van a recibir nada más del Padre Celestial. Y luego termina diciendo este pasaje, mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. ¿Ok? Termina entonces el Señor Jesús otra vez haciendo la misma promesa que leímos antes en Lucas. Vuestro Padre te recompensará. Primero lo dijo en la vida eterna y ahora dice en público. Ok, ya nos lo dijo bien claro el Señor Jesús, ya lo mandó, ya lo presentó como un mandamiento, como un principio de su reino, evitar a toda costa cualquier tipo de recompensa, eso es lo que el Señor Jesús está presentando aquí. Y junto con esto, Él está invitándonos a buscar, sí, una verdadera recompensa, una que viene de nuestro Padre Celestial, una que será dada en la vida eterna. El Señor Jesús está buscando esto. Perdón, está invitándonos a que busquemos esto. ¿Ok? Teniendo claro eso, ahora nos toca a nosotros preguntarnos algo. ¿Y por qué el Señor Jesús nos habrá mandado esto? ¿Por qué al Señor Jesús le interesa tanto que nosotros pongamos en práctica este principio? Eso nos toca estudiar. Ya tenemos clara cuál es la ley del Señor. Ya tenemos claro qué es lo que Él quiere, cuál es su voluntad. Pero el Señor no es un Dios de autómatas, de esclavos intelectuales, a los cuales Él les habla y no les da ninguna explicación, simplemente espera de ellos una obediencia ciega. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no es así. El Señor siempre busca que nosotros le sirvamos no solamente en los actos externos, sino que lo hagamos verdaderamente convencidos de que lo que Él desea es lo mejor, es lo justo, es lo verdadero, es lo que nos conviene. El Señor Jesús no espera una obediencia ciega, sometida por temor, en ignorancia. El Señor no espera envilecernos. El Señor, al contrario, con sus mandamientos busca ennoblecer nuestro carácter. Eso es lo que quiere el Señor Jesús. Entonces ahora nos toca preguntarnos, ¿y cuál es el objetivo que tiene Jesús al mandarnos esto? ¿Por qué Él no quiere que recibamos recompensas en este mundo? ¿Por qué Él quiere que busquemos solamente, exclusivamente,
la recompensa que viene de nuestro Padre Celestial. Bueno, antes de ver la explicación que nos da la Escritura para ese proceder de Dios, yo les invito a que le echemos una mirada al diccionario Strong. No sé cuántos de ustedes tienen acceso a él. No crean que es algo muy difícil. Esto simplemente es cosa de entrar a internet, descargar algún programa gratis para estudiar la Biblia, y el diccionario Strong está al alcance de cualquier persona, ¿ya? Y yo personalmente lo uso mucho en mi celular, en una aplicación que se llama My Sword, como mi espada, ¿no es cierto?, en inglés, y es muy parecido a algunos que tal vez puedan conocer. Para los computadores existe una aplicación que se llama eSword, ¿ya?, o espada electrónica. Esa aplicación contiene este diccionario Strong, en donde nos presenta las definiciones cortas, ¿no es cierto?, de cada palabra que aparece en la Biblia. Es un diccionario exhaustivo, o sea, cada palabra que está en la Biblia tiene su definición en el diccionario del lenguaje original. En este caso estamos en el Nuevo Testamento, por lo tanto vamos a revisar la palabra en griego, ¿ya? La palabra en griego que se traduce como recompensa, específicamente la que leímos en Mateo 5:47, me parece que fue. Mateo, a ver, para no quedar con una imprecisión ahí. Mateo 5:46, hermano. 46, perdón, sí, tiene razón. Era el versículo 46, dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Bueno, esa palabra recompensa aparece en el diccionario Strong bajo el número G468. Ustedes lo pueden buscar y se dice, ¿no es cierto?, antapódoma o antapodoma. No sé bien cuál será la pronunciación, pero lo importante es lo que significa. Bueno, aquí yo lo tengo en inglés solamente, pero es muy sencillo de traducir esta palabra. Dice arequital. Eso significa literalmente una compensación. ¿Qué es una compensación? Y aquí yo quisiera preguntar si alguien me puede explicar en pocas palabras qué es una compensación. Sería como recibir algo por algo que diste. ¿Por algo que? Ya diste. Ya, yo di algo y por lo tanto Voy a recibir. Exacto. Tengo que recibir algo. Ok. ¿Alguna otra idea? ¿Alguna otra idea? Compensación. ¿A qué hace referencia? ¿A qué hace referencia? Compensar. Algo que está compensado. ¿A qué hace referencia? Como hacer justicia. ¿Ya? En el ámbito... Justo, ¿Sí? ¿Cómo? algo así, como peso justo, equilibrar, igualar. Ok. La palabra equilibrio aquí tiene una importancia muy, valga la redundancia, importante, ¿no es cierto? La palabra equilibrio. Equilibrio. ¿Qué es un equilibrio? ¿Qué es un equilibrio? Un equilibrio es cuando algo está en un estado, ¿cómo decirlo?, simétrico, ¿no es cierto? Está... De igualdad. ¿Cómo, perdón? De igualdad en un reposo. Ok. Equitativo. Ok, ya, pero son todas estas palabras que hacen referencia al mundo moral, ¿no es cierto? Al mundo de los actos morales. Pero pensémoslo así de forma bien concreta. ¿Qué es algo que está en equilibrio? Es algo que está en equilibrio, por lo general, es algo que también se puede desequilibrar, ¿sí o no? Sí. Se puede desequilibrar, ¿verdad? Ok, cuando usted, por ejemplo, a ver, agarra un columpio, no columpio, ¿cómo se le llaman? De estos balancines donde juegan los niños, ¿no es cierto? Ok.
y usted se sienta en una punta. Se sienta en una punta, ¿qué pasa con la otra punta? La otra punta se va arriba, ¿no es cierto? Sube, se queda arriba, y usted por el peso queda abajo. Ok. Pero ¿qué pasa si ahora viene otra persona? Viene otra persona y se sienta en la otra punta. Entonces el balancín ahora empieza a equilibrarse y dependiendo cuál de los dos sea más pesado, una punta queda un poquito más arriba que la otra o quedan equilibradas si son iguales o tal vez uno de los dos llega al suelo y el otro queda colgando en el aire, ¿no es cierto? Si es muy pesadito el que se subió al otro lado. Bueno, eso es el equilibrio. Y la palabra compensación aquí hace referencia justamente a eso. En la Biblia, la palabra compensación que presentó Jesucristo aquí, que se traduce como recompensa, es una palabra que tiene su raíz en el pensamiento de causa y efecto. En eso tiene su raíz. ¿Por qué? Yo quería decir algo, ¿Sí? sí, Hermana María. que, bueno, compensación también tiene que ver con algo que se perdió, porque, o sea, no se hace una compensación simplemente porque uno da algo, sino que tiene que ver con una pérdida que la persona experimentó. Ajá, ajá, sí, por supuesto que sí. Entonces, yo pienso que uno renuncia a algo y después Dios es como una pérdida, no sé si decir una pérdida, pero uno en su Sí, egoísmo humano, ¿cierto? Uno renuncia a algo claro, para compartirlo con otro. ya, por supuesto, por Y el supuesto. Señor después en el momento, cuando Él venga, ¿cierto? Él dará la recompensa a cada uno. Ok, ok. Hermana Vanessa, mire, qué importante lo que usted está diciendo. Cuando usted da algo, en pocas palabras, lo que usted hace es romper ese equilibrio. ¿Se entiende? Esa es la idea. Usted da algo de sí mismo que no tiene por qué dar, nadie le está obligando a usted, y usted va simplemente y lo da, lo entrega. Bueno, el Señor Jesucristo está diciendo aquí con la palabra recompensa o compensación, lo que Él está diciendo es que cuando usted realiza un acto como ese, usted produce un desequilibrio. ¿Se entiende? Lo que usted hace es desequilibrar algo. Ahora, vamos a ponerlo en otro ejemplo. Vamos a ponerlo en otro ejemplo. Imaginemos que usted tiene un elástico, ¿ya? Y usted agarra el elástico y lo engancha en una punta que está bien afirmada en el suelo, un elástico bien poderoso, bien potente, o un resorte, cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar. Y entonces usted toma la otra punta y usted la comienza a estirar. La estira, la estira, la estira. Y mientras más la estira, usted más fuerza tiene que ponerle a ese elástico o a ese resorte para estirarlo, ¿no es cierto? Ok. Usted le pone todas sus fuerzas a ese resorte. De tal manera que lo estira casi a su límite. Y usted ya no puede estirar más. ¿Qué pasa si usted suelta ese resorte? Bueno, lo que va a pasar es que ese resorte va a volver a su equilibrio, es decir, va a volver a su estado inicial. ¿Ok? Y ese es el estado de equilibrio, el estado de reposo. Pero mientras usted tenga sujeto ese resorte va a tener la capacidad de volver. Mientras usted no lo suelta, ese resorte no se suelta, no vuelve a su estado original. ¿Ok? Bueno, lo que está diciendo aquí Jesús es que cuando usted da, lo que usted hace es como
agarrarle un resorte a ese regalo que usted hace y usted le dice a la otra persona, llévatelo, disfrútalo. Y cuando ese resorte se lo lleva, o sea, cuando la persona se lleva ese regalo con un resorte amarrado. Y mientras esa persona disfruta ese regalo, esa persona no se da cuenta que hay un resorte agarrado a su regalo. Y tarde o temprano ese resorte se va a devolver. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ahora, si la persona a la que usted le dio el regalo tiene la capacidad de devolverle un regalo, entonces ese resorte, cuando se devuelva, va a volver ¿con qué cosa? Va a volver con el regalo que usted le entregó a la persona, ¿no es cierto? Porque así somos los seres humanos, ¿o no? Cuando nos dan un regalo y nosotros queremos recompensar o compensar a la persona que nos dio un regalo, nosotros le regalamos algo de un valor más o menos parecido, ¿verdad? Eso solemos hacer. Es el principio de los cumpleaños. Exactamente, es el principio de los cumpleaños o de cualquier cosa que invita a los seres humanos a regalar cosas. Si, se trata de que yo hago algo por ti y después tú lo haces por mí. Y eso para nosotros es ser bueno. ¿Se han dado cuenta o no? Aquel que da algo o que recibe algo y no devuelve de la misma manera, todos lo miran mal, ¿no es cierto? Y dicen, oh, este es egoísta. Pero es que si no, no sería un regalo, creo yo. Exactamente. Bueno, hermana, justamente lo que nosotros hacemos generalmente no es regalar. Nosotros no regalamos. Nosotros prestamos. ¿Se han dado cuenta? Bueno, en eso consiste justamente lo que Jesús está diciendo. Mira, toda cosa que tú le das a alguien lleva amarrado un resorte o un elástico. Y cuando ese elástico se devuelva, se va a devolver con lo mismo que tú entregaste. Pero mira qué importante, mira qué importante. Si tú le entregaste ese regalo o le enganchaste en el fondo ese resorte a una persona que tiene poco poder, entonces ese resorte se va a devolver con poco poder, ¿no es cierto? Se va a devolver con poco poder. Va a tirar la persona hasta donde puedan sus fuerzas, ¿no es cierto? Y entonces te va a devolver el resorte con un regalito equivalente más o menos a lo que tú diste. Pero ¿qué pasa si ese resorte se lo enganchamos? Y no quiero que suene como algo irreverente, pero quiero que se entienda bien la idea. ¿Y qué pasa si nosotros, en vez de engancharle ese resorte a una persona que nos puede devolver algo equivalente a nosotros, se lo enganchamos en los bolsillos al Señor Jesús? ¿Cómo va a tirar el Señor Jesús de ese resorte? ¿Será que cuando se devuelva el resorte se va a devolver con un regalo tan miserable como el que nosotros le entregamos? ¿O se va a devolver de acuerdo a aquel que es más poderoso que nosotros? Bueno, el Señor Jesús aquí está explicando un principio precioso. El Señor Jesús está diciendo, toda cosa que ustedes hagan por los demás, todas las cosas que ustedes hagan por los demás, se les va a devolver. Todas. Porque el universo funciona con el principio de la compensación. No existe forma de desequilibrar el universo que Dios creó y que ese equilibrio no se devuelva. No existe manera. No hay forma de hacer eso. Es un principio, es una ley.
Ahora, depende de la sabiduría con la que usted produzca ese desequilibrio, entonces la fuerza que usted va a cosechar de la compensación va a ser mayor o va a ser menor. Si usted desequilibra las cosas con egoísmo, usted va a tener su recompensa, pero su recompensa va a ser pobre. Si usted desequilibra las cosas con amor, entonces la compensación va a ser al nivel del amor. Vamos a seguir leyendo entonces, ya que tenemos claro el principio de la compensación, vamos a seguir leyendo una historia preciosa. Y aquí me gustaría pedirle a alguien que me ayude. Por favor, para no leer todo el rato yo, les quiero invitar a leer la historia, una historia hermosa, que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 19, desde el versículo 31 al 40. Por favor, ¿quién me puede ayudar que tenga una Biblia, por lo menos Reina Valera? Por lo menos Reina Valera, me refiero a por lo menos Reina Valera porque prefiero que sea una Biblia que no sea interpretativa. Ya, Claudia levantó su mano, por favor, Claudia, léeme desde el versículo 31 al 40, la historia de Barzillai Galaadita. Claudia, perdón, ¿nos está escuchando? No sé si activaste el micrófono. No, la pajarona. Gracias. Ya, segunda de Samuel 19, 31 al 40, por favor. Ya, dice así. También Barzillai Galaadita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai, pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué pues he de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Kimam, que pase él con mi señor el rey y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo, pues pase conmigo Kimam, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo pasado también, el rey besó a Barzillai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Kimam, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey y también la mitad del pueblo de Israel. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias. Yo espero que se haya entendido bien la historia, es una historia bien cortita, me gustaría explicarles un poquito el contexto. El rey David, en este caso, había sufrido la conspiración de su hijo, del príncipe, ay, Absalón. se me olvidó, Absalón, gracias hermano, del príncipe Absalón, que por lo que dice la Biblia de Absalón, parece ser que Absalón era un superhombre, ¿ya? Absalón, dice la Biblia, que era de hermoso parecer, parece que tenía unas fuerzas increíbles, una herencia genética maravillosa. Dice que cuando se cortaba el pelo una vez al año, el pelo
pesaba cerca de 4 kilos, hermanos. O sea, yo me imagino una persona, era una bestia, por así decirlo. Absalón debe haber sido un tipo maravilloso, o sea, todo el mundo lo veía y quedaban asombrados, ¿ya? Bueno, Absalón se levantó contra su padre el rey y quiso tomar el reino y quiso hasta asesinar a su propio padre, ¿ya? Y David tuvo una actitud muy humilde. David prácticamente le entregó el reino en sus manos a Absalón. Se fue. Y David dijo, si Dios quiere que esto pase, así va a ser. Yo no me voy a oponer. Y David confió plenamente en el Señor. Sabía David que todo lo que le estaba pasando era la cosecha de los errores que él había cometido. Y así él lo entendió y así confió en el Señor, porque él sabía que el Señor buscaba su bien. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, David había tenido que huir de Jerusalén y se había ido más allá del Jordán, o sea, hacia el este, hacia la tierra de Galaad. Entonces, cuando David huyó, muy pocas personas lo ayudaron, y dentro de las personas que lo ayudaron estaba este Barzillai Galaadita. ¿Ya? Barzillai era un hombre muy rico y ayudó a David, le dio alimentos y lo recibió junto con otras personas también, y lo ayudaron a pasar por esta amarga etapa de la vida de David, ¿no es cierto?, mientras era perseguido por su propio hijo. Bueno, cuando David fue retornado al reino por Dios, porque el Señor tuvo misericordia de David y le devolvió el reino, le dio la victoria contra sus enemigos, ¿no es cierto?, le devolvió el reino. David venía con victoria en sus manos, venía con la compañía del pueblo, con la invitación del pueblo de Israel a retomar el reino, y entonces David quiso hacerle bien a este Barzillai. Y cuando David le ofreció llevarlo y alimentarlo y sustentarlo en su corte junto con sus cortesanos, ¿no es cierto? Entonces Barzillai, miren qué sabio era este hombre. Yo realmente admiro la sabiduría que tenía Barzillai, el Señor se la tiene que haber dado solamente. Barzillai le dijo a David, mira, ¿de qué me va a servir a mí? ¿Qué voy a ir a hacer a tu corte? ¿Me vas a presentar cantores y cantoras? ¿Me vas a dar a beber juguitos y comiditas ricas? ¿Y me vas a dar ropas bonitas y todo? ¿Y de qué me sirve a mí eso si yo ya tengo 80 años, ya me voy a morir? Mira, pasa tú, no te preocupes por mí. Yo prefiero morir aquí en la tierra de mis padres, ¿no es cierto?, en mi ciudad. Y miren qué sabiduría, hermanos, miren qué sabiduría. Aquí tienes a mi siervo, bueno, él le llama tu siervo porque se lo regaló a David, tu siervo Quimam. Pareciera ser que Quimam era alguien muy apreciado por Barzillai Galaadita y era alguien que le iba a servir a David, y se lo dio a David. Le dijo, toma, que pase con mi señor el rey y haz a él lo que bien te pareciere. Y a primera vista uno podría decir, oh, pero mira, ahí Barzillai trató de alguna manera de sacar una ganancia del rey. No, hermanos, miren, piénsenlo de esta manera. Barzillai era tan sabio que no solamente se limpió a sí mismo de recibir la compensación, Barzillai más encima le enganchó otro resorte al Señor. Más encima le regaló, o sea, no solamente rehusó recibir los regalos de David, sino que además de todo lo que había hecho por David, le regaló otro regalo más, porque Quimam le iba a servir al rey. Barzillai no iba a enviar con David a alguien que le fuera a hacer una carga, un estorbo, ¿no? Imaginen la sabiduría. Barzillai no conocía a Jesucristo todavía, que nunca había escuchado estos textos que leímos antes nosotros. ¿De dónde los sacó? El Espíritu del Señor le había enseñado a Barzillai estos principios. Y Barzillai sabía que lo que a él más le convenía era que de Dios viniese su compensación, no del ser humano. Y se esforzó por poner en práctica ese principio. Bueno, vamos a seguir entonces
vamos a seguir y vamos a ver el ejemplo de Jesús. Voy a pedirle a otro hermano o hermana que por favor me pueda leer Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 5, el versículo 2 y después el 5 al 8, por favor. 2 y después se salta algunos versículos y siguen el 5 al 8. ¿Quién podría leer, por favor? Juan, capítulo 5. Hermano, Por favor, hermana. dice capítulo 5, No, 2. Versículo- Sí, capítulo 5, versículo 2. versículo 2. Y hay en Jerusalén, a la puerta de las ovejas, un estanque, que en hebreo es llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y Ya, ya. estaba allí, ¿sigo al tiro? Del 5 al 8 ahora. Claro. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio postrado y entendió que hacía mucho tiempo que estaba enfermo, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, pues entre tanto que yo vengo, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Amén. Amén. Hermanos, miren la sabiduría de nuestro precioso Salvador Jesús. Jesús entró a un lugar que estaba lleno de enfermos, lleno. Y yo me imagino que Jesús le daban deseos de sanarlos a todos, ¿no? Yo me imagino eso. Pero fíjense, y yo quisiera preguntarle esto algún día al Señor Jesús, ¿por qué no los sanó a todos? Más o menos me imagino la respuesta, pero me gustaría escucharla de él con todos los detalles que yo no entiendo. Pero Jesús hizo algo bien interesante. Jesús eligió a uno. ¿Y a quién eligió Jesús? Miren, eligió a uno que cuando él le preguntó si quería ser sano, miren lo que le respondió. No tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, pues entre tanto que yo vengo, otro desciende antes que yo. O sea, si este hombre no tenía ni siquiera a alguien que le ayudara a meterse al estanque, ¿tendría algo con qué devolverle a Jesús el favor, por así decirlo? Era el hombre más miserable de todos. No tenía ni siquiera un amigo, hermanos. Ni siquiera tenía un amigo, imagínense. Y más encima, miren lo que dice el versículo 13. Miren lo que dice el versículo 13, qué interesante. Dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús, ¿qué había hecho? Se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. O sea que Jesús no solamente eligió a la persona más que más le costaba de alguna manera compensar lo que él iba a hacer por él, sino que además Jesús se arrancó, hermanos. Se arrancó. Se fue de ahí. Bueno, ¿por qué hizo eso Jesús? Vamos a ir a nuestro último texto de hoy y vamos a buscar en el mismo capítulo 5 de Juan, pero nos vamos a ir a los versículos 36 al 44. Y aquí voy a leer, porque quiero ir haciendo algunos comentarios inmediatamente. Leo entonces Juan, capítulo 5, versículos 36 al 44.
dice así: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió da testimonio de mí. Vosotros nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, y no tenéis su palabra morando en vosotros, porque al que él envió, o sea, a Jesús, ¿no es cierto?, a este vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. O sea, Jesucristo está diciendo, algún regalo o algún reconocimiento o alguna compensación de los hombres, yo no recibo. Pero yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que solo de Dios viene? Y aquí, hermanos, yo quisiera hacer una pequeña reflexión para que ya podamos terminar. Jesús nos está diciendo algo impresionante, hermanos. Por lo menos a mí me deja impresionado porque es demasiado claro lo que él está diciendo. Jesús está haciendo una pregunta retórica, dice, ¿cómo podéis vosotros creer? ¿Tenemos problemas de fe, hermanos? ¿Nos cuesta confiar en el Señor? ¿Tiene usted problemas de fe? ¿Le gustaría a usted creer más? ¿Le gustaría a usted confiar más en el Señor? Y que se manifestase en usted más el plan de Dios en su vida. Jesús nos está diciendo, ¿por qué eso no sucede? Miren la razón. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros? Hermanos, ¿nos dedicamos nosotros a engancharle resortes a aquellos que sabemos que nos van a devolver lo mismo que le entregamos? ¿Dedicamos nosotros nuestra vida a ser buenos con aquellos que son buenos con nosotros? Con nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas ricas, con las personas de influencia. ¿Cómo tratamos a aquellos que sabemos que tienen poder? ¿Y cómo tratamos a aquellos que son un don nadie? ¿Cómo nos comportamos con esas personas que nos provocan rechazo? ¿Cómo vivimos nuestra vida con aquellos que no nos pueden compensar? ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que solo de Dios viene? No se esfuerzan, no nos esforzamos por engancharle nuestro resorte a aquel que es poderoso para devolvernos no solamente lo que le enganchamos, sino millones de veces más.
Perdón, me gustaría si alguien... por ahí está bien. Muchas gracias. ¿Y no buscáis la gloria que solo de Dios viene? No penséis que yo os acusaré delante del Padre, a quien hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros confiáis. Pues si hubieseis creído a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Saben por qué está diciendo eso Jesús al final, hermanos? Porque Jesús está dirigiendo sus palabras no a gente incrédula. Jesús le está dirigiendo a sus palabras a las personas que creen, que conocen los caminos de Dios. A ellos les está dirigiendo sus palabras. ¿Por qué ustedes hacen religión con las personas que les van a alabar sus palabras? Con las personas que les van a decir, gracias hermano, su mensaje estuvo precioso. ¿Por qué? ¿Por qué nos esmeramos por comportarnos como cristianos con aquellos que nos van a sobar la espalda después? Con aquellos que tal vez nos van a invitar también a su iglesia a presentar un mensaje. El Señor Jesús está diciendo, ¿cómo podéis vosotros creer? ¿Cómo puede haber fe verdadera en ustedes? Les voy a decir, dice el Señor Jesús, cuál es la razón por la que ustedes no tienen la fe que deberían tener. Se las voy a decir. La razón es porque ustedes se dedican a buscar la gloria de los hombres. Ustedes se dedican a buscar las compensaciones de esta vida. Ustedes dedican su vida a buscar lo que pueden cosechar en este mundo. Ustedes no dan sino aquello que saben que se les va a devolver de la misma manera que lo dieron. Eso es lo que ustedes hacen y por causa de eso su fe no crece. Hermanos, tal vez el mensaje de esta mañana no es un mensaje emocionante. Tal vez no es un mensaje que nos haga correr las lágrimas. Tal vez no es un mensaje que ponga en nosotros un sentimiento de arrobamiento que nos haga decir amén. Pero el mensaje de esta mañana es un mensaje que el Señor en su misericordia nos dirige para, en primer lugar, explicarnos por qué nuestra vida cristiana no es poderosa. Y en segundo lugar, para mostrarnos de qué manera nuestra vida cristiana puede ser una experiencia de poder en Cristo Jesús. El Señor nos invita en esta mañana no solamente a no ser egoístas, no solamente a compartir con los demás, no solamente a dar, sino a esforzarnos para dar de tal manera que no nos pueda compensar nadie en este mundo. De tal manera que nuestra única confianza y esperanza esté puesta exclusivamente en nuestro Dios. Hermanos, eso no quiere decir que vamos a maltratar a nuestra familia o a nuestros hermanos de la iglesia o a la gente que nos conoce. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que pongamos nuestros mayores esfuerzos en la salvación de aquellos que necesitan ser salvos. Y que no sigamos dándonos vuelta en ese medio en el cual cada pequeño esfuerzo que hacemos se nos devuelve en forma de gracias. Que el Señor te bendiga. O aquí tienes algo. Mira, tú la otra vez hiciste esto por mí, yo ahora lo hago por ti.
Hermanos, que el Señor nos permita participar de su Espíritu. Servir desinteresadamente. Es un privilegio, es un gozo. Hermanos, y tal vez hasta suene egoísta esto, pero ¿saben qué? Yo me he dado cuenta que el Señor no reprocha esta forma de pensar. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte a ti? ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo, ay, Pedro, tan egoísta, siempre esperando una recompensa. ¿Le dijo así Jesús? ¿Cómo le dijo Jesús? Jesús le dijo a Pedro, mira, yo te voy a decir lo que vas a recibir. Vas a recibir cosas que ni te imaginas. Aquí en la tierra. Yo te voy a recompensar aquí en la tierra. Y además, en la vida eterna, vas a recibir de una manera inimaginablemente superior. Al Señor le gusta, hermanos, al Señor le gusta que nosotros seamos ambiciosos. Al Señor le gusta la ambición. Pero al Señor le gusta que nosotros ambicionemos las cosas de Dios. Las cosas que le pertenecen a Dios. Porque de Dios no podemos ambicionar nada malo, hermanos. A medida que vamos conociendo a Dios, nos damos cuenta de que Dios nunca nos va a dar algo egoísta. Nunca, jamás. ¿Saben, hermanos? A mí me gusta pensar en la vida eterna. Porque en la vida eterna sí, vamos a caminar por calles de oro. Pero todos lo van a hacer. Usted no va a poder sacarse una foto y mandársela por WhatsApp a sus amigos y decirles, miren, estoy caminando por las calles de oro. No lo va a poder hacer. Porque todos lo van a hacer. Alguien podría decir, en el cielo voy a tener una mansión. Sí, pero la mansión que usted tenga en el cielo, usted no va a poder sacarse una foto y mandársela por WhatsApp a los demás o por Facebook y decirle, ¿le gusta mi casa? No lo va a hacer porque el otro va a tener una tan preciosa como la suya. Y cuando usted vaya de paseo al sistema, no sé cuántito, ¿no es cierto?, que queda en la galaxia tanto, y se saque una foto, no se la va a mandar por Facebook a los demás para decirles, estamos en estas pequeñas vacaciones aquí, bueno, un saludo para ustedes, y de paso, miren, estas playas. Porque el hermano o la hermana va a estar en otra playa, igual de hermosa que la suya. ¿Saben qué es lo precioso del cielo? Lo precioso de la vida eterna. Que va a ser prácticamente imposible alardear. Va a ser prácticamente imposible desear algo que los demás no tienen. Que el Señor nos ayude a poner nuestros anhelos y nuestras ambiciones en la recompensa que viene solamente de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial. Y que nos olvidemos de cualquier recompensa injusta de este mundo. Que el Señor les bendiga, hermanos.